discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Que nos libra de la cárcel del pecado. Padre, oramos, Señor, en esta mañana por la salud de nuestro pastor Ismael Quintero, Señor. Él es un siervo tuyo, Señor, con todos los defectos y cualidades que cualquiera de nosotros puede tener, pero ha sido tu siervo, Señor. Ruego, Señor, y rogamos como iglesia por la salud de nuestro pastor, Señor. Como rogamos también por la salud de nuestros hermanos. Como rogamos por aquellos que están en dificultad, en momento adverso, en momento difícil, Señor. Mi Señor, sea siendo propicio a su vida y a su corazón, Señor. Permítenos ahora estudiar tu palabra, Señor. Memorizarla, Señor. Acordarnos durante la semana de tu sermón, Señor, de tus palabras. Ruego la asistencia tuya, Espíritu Santo. Ayúdanos a ver a Cristo, a contemplar a Cristo, a ver cómo brilla todos los matices del Evangelio en este texto, Señor. Te lo pedimos para tu gloria y para provecho y bendición de este tu pueblo, de esta tu iglesia santa. Amén y amén. Bien, mis hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 7, versículos del 40 hasta el 3. Ya les digo, mis hermanos. Hechos, capítulo 7. Desde el versículo 40, Hechos capítulo 7, desde el versículo 40 hasta el versículo 50. Leo en favor de mis hermanos la palabra del Señor así. Hechos capítulo 7, versículos 40 al versículo 50. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Aquí Esteban va a citar a Amós. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaron, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hasta ahí la porción de hoy. En 15 días estaremos estudiando, mis amados hermanos, que una iglesia es saludable
si tiene también una comprensión del pecado. Estaremos estudiando el versículo 51. Bien, mis hermanos, así que este capítulo 7 del libro de los Hechos hoy nos va a mostrar que es necesario, escúchese bien, es necesario que la iglesia se aparte de la idolatría. Ese es el título del sermón. Una iglesia que se aparta de la idolatría. En su libro, Viviendo en el Poder del Evangelio, Jerry Cross, que es el autor de este libro, dice cosas muy interesantes acerca de los ídolos del corazón. En uno de sus capítulos nos muestra que por naturaleza todos nosotros somos idólatras, porque hay una necesidad espiritual en todos nosotros de adorar algo, porque fuimos creados con ese propósito. Todos nosotros, cualquier ser humano, por pequeño, por grande que sea, es creado con espiritualidad. Es decir, que este individuo, esta persona, este ser humano, independientemente de su raza, color, estrato social, en su corazón tiene el deseo de adorar. El problema está en que cuando adoramos incorrectamente, porque esa espiritualidad se distorsionó a causa del pecado. El hombre entonces es un fabricante de ídolos, y estos ídolos los sustituimos por Dios. Por ejemplo, si nuestro Dios es el dinero, siempre estamos pensando que el dinero nos da seguridad y nos hace felices. Y esto es idolatría. Quisiera, mis hermanos, que ustedes pudieran tener hoy en mente lo que significa la palabra idolatría. Idolatría significa adoración. Idolatría significa sumisión. Idolatría significa rendición, devoción, confianza, sometimiento y obediencia a todo lo que no es Dios. Y quiero repetirlo, mis hermanos. Idolatría es adoración. Idolatría es sumisión. Idolatría es rendición, devoción, confianza, sometimiento y obediencia a todo lo que no es Dios. Vamos a mirar entonces en el texto de hoy que Esteban descubre cuál es el pecado de estos líderes religiosos. Esteban va a ponerlos delante de las palabras, delante del mensaje de Jesús, delante del Evangelio. Y lo va a hacer a partir de la historia del Antiguo Testamento, mostrando cómo el pueblo, aunque tenían un tabernáculo y aunque tenían un templo, eran idólatras. Y eso sí que es importante para nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Pero como Raquel, en el capítulo 35 de Génesis, llevamos ídolos en la mochila de nuestro corazón. Veamos qué dice Dios al respecto de tu idolatría, de mi idolatría, de nuestra idolatría. Miremos el primer punto en esta mañana. Recuerde el título del sermón: una iglesia saludable se aparta ¿de qué? ¿De qué se aparta la iglesia? ¿De la qué? Dígalo fuerte, ¿de la qué? Idolatría. ¿Qué somos por naturaleza? Idólatras. ¿Y qué hace el Evangelio? Sacarnos de esa esclavitud.
Ese es el enfoque del sermón en esta mañana. Número uno, punto número uno del sermón. Dios ordena, apártese de los ídolos. Apártese. No es una recomendación, no es una sugerencia, no es una opción. Apártate de los ídolos. El primer mandamiento que encontramos allí en Éxodo 20, versículo 3, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No apartarse de la idolatría, no apartarse de los ídolos, traerá consecuencias graves. Llevará a la iglesia y llevará la vida de un creyente a la decadencia moral, a la decadencia espiritual, y por ende terminará en la apostasía. En la oración, nuestra hermana Sandrita ayer leía el capítulo 11 del primer libro de los Reyes. Y ese capítulo menciona que el rey Salomón termina inclinándose a los dioses paganos, violando así flagrantemente el primero de los mandamientos. En el texto que tenemos en la mañana de hoy, en labios de Esteban, él nos va a presentar, por ejemplo, en el versículo 40, lo absurdo que son los ídolos. Ante la ausencia de Moisés, dice el versículo 40, le dicen a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Si ustedes pueden leer entre líneas, ¿qué dice el pueblo a Aarón? Haznos dioses. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, pregunto, ¿cómo veían a Moisés? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo lo veían, hermanos? Como un Dios. Porque ¿quién fue quien lo sacó de la tierra de Egipto? ¿Dios o Moisés? Dios, a través de Moisés. El pueblo tiene referencia a Moisés, y como Moisés ya es ausente porque él está en el monte, ahora ellos le dicen: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Cuando leemos la escritura con mucha minucia y con mucha perspicacia, tenemos que entender que esa palabra dioses no está en plural, no está en singular, está en plural. Y eso me habla que aunque Israel había recibido la ley en Sinaí, aunque Israel había recibido las normas y decretos de Dios, sus corazones son politeístas. Y eso lo sabemos por el plural de la palabra que aparece ahí. Es absurdo, porque un ídolo evidencia la necesidad del corazón humano. Esteban usa el plural dioses para indicarnos que el pueblo israelita es politeísta, que no asimila que Dios es uno, como nos lo mostrará el libro de Israel, de Deuteronomio. La propuesta del pueblo es tener un ídolo para que los guíe. Dice el texto: dioses que vayan delante de nosotros. Esto es un absurdo pecaminoso, porque lo que hace el pueblo es sustituir a Dios por un becerro. Y esta sustitución, óigase bien, evidencia rebeldía, evidencia dureza del corazón. Es un acto subversivo de Israel para con el Dios vivo y verdadero, pero evidencia la gravedad, la decadencia espiritual, y de la misma manera hablan despectivamente contra Moisés. A este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. El guía no era Moisés, el guía del pueblo no era Aarón. El guía del pueblo o el pastor de su pueblo siempre ha sido Dios, pero ellos en esa rebeldía y en esa dureza de corazón sustituyen a Dios. Pero hay algo más grave todavía, mucho más grave.
cuando no se apartan de la idolatría. Dice el versículo 41, entonces hicieron un becerro, versículo 41 de Hechos 7, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. La gravedad de no apartarse de esta idolatría va a evidenciar, y perdónenme en el término, hermanos, van a evidenciar el descaro que el pueblo tuvo aquí. ¿Y de dónde nace ese descaro? De ese corazón rebelde y pecaminoso. Mire lo que dice el versículo 41. ¿Qué hicieron? Un becerro. ¿Y cómo lo fabricaron? Con sus manos. Ahora le ofrecen sacrificios, es decir, le rinden culto. Y dice el versículo 41, se regocijan en lo que sus manos han hecho. Alaban lo que ellos mismos han hecho. Pecaminoso. Las consecuencias de no apartarse de la idolatría, mis hermanos, son funestas, devastadoras. Versículo 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Cuando un pueblo entra en idolatría, en decadencia moral y en decadencia espiritual, lo consecuente a ello es que Dios se mantiene al margen. No que Dios no esté, porque Él es omnipresente, pero Él se va a mantener al margen y dejará a su pueblo a su extravío. Queridos hermanos, hay una carta que le habla a la iglesia de algo terrible, que debe ponernos a nosotros en la consideración de que esto es muy serio para todos ustedes y para nosotros. La carta a los tesalonicenses, en su segunda carta, el apóstol Pablo nos dice estas palabras: como no quisieron creer a la verdad, entonces Dios mismo les enviará un espíritu de error, un espíritu de mentira, para que se acaben de perder. Y algo que hemos considerado en esta semana, mis hermanos, es que tal vez la iglesia no tiene comprensión de lo que significa estar lejos de Dios y de lo que significa estar lejanamente de Dios, eternamente distantes de Él. El apóstol Pablo, desde el Nuevo Testamento, en su carta a los Romanos, nos va a echar una mano para entender lo que el mensaje de hoy quiere indicarnos. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 24 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Por qué cambiaron la gloria de Dios? Por un becerro, por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Eso hace el ser humano. El persistir en la idolatría, amados hermanos, el no abandonarla, mis hermanos, hace de una iglesia vanagloriosa. Hombres y mujeres que, aunque externamente dicen conocer a Dios, con sus hechos lo niegan. Aunque nuestro corazón ni nuestra boca puede proferir palabras de alabanza, nuestro corazón está podrido. Y como diría el Señor Jesucristo: ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. No abandonar la idolatría nos muestra que la historia vinculada a las palabras de Esteban muestran el exilio babilonio como la aplicación de la ira de Dios por cuanto se apartaron del Dios vivo y el Dios verdadero. Hermanos, de no abandonar la idolatría, caemos en mofa constante. El versículo 42
en su segunda parte dice, como está escrito en el libro de los profetas. Y aquí Esteban está citando al profeta Amós, un profeta que va a hablar de que si alguien van a ser juzgados con mucha severidad, será la casa. El juicio entrará primero por la casa. Amós es un profeta del siglo VII que se va a encargar de mostrar todas las aberraciones de todos los pueblos, pero principalmente la aberración más terrible, que es la idolatría en la cual cayó Judá e Israel. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Qué nos está describiendo Esteban al traer a colación esto a nuestros ojos en nuestros días? Que el pueblo sí adoraba efectivamente. La respuesta es sí, sí adoraban, sí traían becerros, sí traían corderos, sí traían toros para sacrificar, pero con ídolos en la bolsa, con ídolos en el corazón. La respuesta es sí, ellos ofrecían, pero exteriormente, pero su corazón estaba tan apartado de Dios, como lo son estos líderes religiosos y como lo son muchos de ustedes. Quizás ustedes vienen hoy al templo a adorar, pero externamente, o por cumplir, o por estar aquí, pero con un corazón lejano de Dios, con un corazón distante de Dios. A eso se le llama sepulcros blanqueados. Puede que en esta mañana nos veamos espiritualmente bien, pero la verdad es que no, porque tienes ídolos en tu corazón. Quizás para mí el ministerio puede volverse un ídolo y quizás diga, tengo que venir a la iglesia porque me toca ir a predicar. Ese fue un examen de conciencia que pude hacer esta semana. Y yo dije, Señor, quiero ser sencillamente un creyente, que no tenga que ir a la iglesia porque soy el pastor. Quiero ser un creyente común, silvestre, que viene a la iglesia, que viene y se congrega, que adora de corazón al Señor, sin ídolos en la bolsa, sin ídolos para traer aquí y mofarme en burla delante del Señor. Quizás cuando ministramos al Señor lo hacemos con ídolos. Israel sacrificaba mucho, pero su corazón era lejano. ¿Por qué pecaban tanto? ¿Por qué el Señor los llama una y otra vez al arrepentimiento? ¿Por qué los llama? Si es que acaso no eran adoradores genuinos y verdaderos, no eran adoradores en espíritu y verdad. La respuesta es no. Sí presentaban ofrendas, sí presentaban sacrificios, pero mis amados hermanos, la realidad es que no. Estaban tan distantes de Dios, tan lejos de Dios, que sencillamente eran religiosos, como lo son este Sanedrín que están acusando a Esteban. Debemos apartarnos de todo ello. Debemos apartarnos de esta realidad. Aquí se nos va a citar algo muy grave en el versículo 43. Dice que mientras estaban en el tabernáculo, antes bien llevasteis el tabernáculo ¿de quién? De Moloc. Moloc. Este es un rey. La imagen, la figura, el muñeco, así con brazos extendidos. El Dios, le digo yo, el Dios fastidioso de los amonitas. Se le conoce también como Milcón. ¿Qué le ofrecían a este Dios? A este ídolo, a este muñeco. Niños. El deleite de los pueblos paganos, entre ellos Israel, era sacrificar seres humanos, especialmente los niños. Vaya que Moloc sí hace presencia en nuestros días, en nuestras casas, cuando nuestros niños los dedicamos a otras cosas que no son las cosas de Dios. Padres de familia, idolatría. También llevaban otro dios que se llama Renfán. Era algo así como un Baal, el cual tenía una estrella y lo cargaban. Este ídolo llamado Renfán es una deidad cananea, una deidad babilonia
que se contemplaba también desde las mismas estrellas, los mismos astros. Así que Esteban está dando en el clavo a estos líderes religiosos. ¿Por qué? Porque estos líderes acusan a Esteban y le dicen: tú no quieres el templo como lo queremos nosotros. Tú no amas el templo como nosotros lo amamos. ¿Y saben cuál es el fundamento de la acusación? El mensaje de Jesús: voy a destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Mis hermanos, es verdad que estamos en un lugar y se necesita, pero no es lo principal, no es lo elemental. Tenemos instrumentos, tenemos cosas, pero no es lo principal, no es lo importante. Lo importante es que nuestro corazón genuinamente adore al Dios vivo y al Dios verdadero. Eso es lo importante, mis hermanos. Eso debe quedar hoy en nuestra mente. Apartémonos de toda idolatría, de toda imagen, de todo ídolo, porque de no ser así, seremos destruidos. Punto número 2 del sermón. Punto número 1, apártate de la idolatría. Punto número 1, apártate de la idolatría. Punto número 2, no incurra en cultos idólatras. No incurra en cultos idólatras. Cuando tú cantas, cuando tú escuchas, cuando tú oras, ¿en qué estás pensando realmente? Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo. Esa palabra hebrea para tabernáculo es la palabra hebrea Mishkan y habla de morada. Pregunto, ¿qué era lo importante? ¿El tabernáculo o el Dios que estaba en el tabernáculo? ¿Qué es lo importante? Vuelvo y pregunto, ¿el tabernáculo bañado de oro o el Dios que hacía morada en ese tabernáculo? ¿Y qué hicieron los israelitas? ¿En qué comenzaron? ¿Qué cambiaron? Cambiaron las cosas. Para nosotros ahora lo más importante, ¿quién es? El tabernáculo. Y bueno, Dios está ahí. Queridos hermanos, la tienda de reunión en el desierto fue levantada con mucha minucia y cuidado, según se le muestra a Moisés, y el tabernáculo era emblema y símbolo de la adoración para los israelitas. ¿Por qué era tan llamativo? ¿Por qué era tan amado? Por las detalladas instrucciones que nos da el libro del Éxodo. Y sabemos con qué atención el pueblo equipó este santuario y cómo ofreció ofrenda para que se elaborara el tabernáculo. Y es que en la tienda, en el tabernáculo de Moisés, va a dar origen al templo que edificaría Salomón. Y cuando leemos el libro de los Salmos, nos vamos a dar cuenta del entusiasmo religioso, el fervor y la piedad que el pueblo profesaba, no por Dios, sino por el santuario o por el tabernáculo. Qué equivocados estaban. Versículo 45, el cual recibió a su vez por nuestros padres y lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Cuando Israel llega a Canaán, el pueblo se rotó por 5 ciudades entre Judá, Efraín y Benjamín. En tiempos de Josué, el tabernáculo estuvo en Gilgal. Luego viene los días de Samuel, es decir, pasan del periodo teocrático al periodo monárquico, y el tabernáculo aparece en Silo durante unos 350 años. Aparecen los filisteos, se llevan el arca,
y Saúl la traen otra vez a la casa de Obededón, y ahora el arca está en Nod, ciudad cerca de Gibea, donde era procedente Saúl. De la misma manera, el arca luego es llevada a Gabaón y finalmente termina en Jerusalén. Pregunto, mis hermanos, ustedes que están leyendo la escritura, por ejemplo, en los días de Samuel, ¿qué hacían los hijos de Elí con el tabernáculo? Siendo sacerdotes del tabernáculo y estando allí. Pero ¿qué hacían los hijos de Elí, Ofni y Finés? ¿Qué hacían? ¿Qué practicaban, mis hermanos? ¿Qué dicen las escrituras? Teniendo el tabernáculo de reunión, pero ¿qué hacían estos servidores de Dios? Entre comillas, ¿qué hacían? Tenían relaciones sexuales ¿con quién? Con las mujeres, con los garfios. ¿Qué hacían a la hora de los sacrificios? Ellos insultando a Dios, atentando contra la santidad del Señor, toman los garfios y cogen para sí lo que había que consumar en el sacrificio. Pero estaban en el tabernáculo, estaban en la tienda. Elí era el sumo sacerdote. ¿Y de qué servía tener tabernáculo viviendo tan perdidamente? Pura idolatría, hermanos. Cultos idólatras. Y viene ahora la reprensión de Isaías, que todavía es más fuerte. Isaías va a dar una descripción de cómo el pueblo hace un culto idólatra, pensando que está Dios, lo ofenden. Isaías nos va a mostrar hasta dónde llega la corrupción del sacerdocio. Sus cultos y lo que hacían, sus alabanzas, no servían absolutamente de nada, hermanos. Y Esteban va a citar el profeta Isaías. El templo de Salomón, si se hiciera la cuenta del material, de la cantidad de oro, toda la cantidad de kilos de oro que le invirtieron a ese templo, eso no cabe en ninguna calculadora de nuestros días. El costo costaría muchísimos millones de dólares hacer un templo de esas características. Sin embargo, el profeta Isaías, en el capítulo 1, hablando del culto idólatra, de concurrir a un culto idólatra, dice estas palabras para hablar del templo. Ustedes son un pueblo que no me conocen. Hermanos, cuando tú vienes a la iglesia no conociendo a Dios, estás pagano. Estamos paganizados porque no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Isaías 1 dice: ustedes dejaron a Jehová. Ustedes son un pueblo cargado de pecado. En ustedes no hay cosa buena. En ustedes lo que hay es una podrida llaga desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies. Ustedes son llagas podridas. Y él dice: ¿de qué me sirve la multitud de sus sacrificios? ¿De qué me sirven sus muchos holocaustos, sus lunas nuevas? Su ofrenda, su diezmo, sus donaciones son vanos en un corazón que no ama genuinamente a Cristo. Su ofrenda es vana. Cuando ustedes multipliquen la oración, yo no los voy a escuchar. Ustedes tienen manos inicuas. Ustedes son malos, perversos, inmisericordes. ¿Y cómo quieren presentarse delante de mí? ¿Por qué vienen así delante de mí? Dice el Señor. Y Esteban está acusando a estos líderes religiosos porque el comportamiento de ellos es exactamente el mismo. Y el comportamiento de muchos de nosotros es probable que sea el mismo. Los judíos velaban celosamente por el carácter sagrado del templo hasta nuestros días. Ellos de alguna manera soñaban que el templo sería eterno. Y cuando regresaron de la cautividad,
¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su preocupación? Hay que restaurar la casa del Señor. Pero Dios tiene otros planes, mis hermanos. Porque lo que hace Dios para que su gloria brille en medio de su pueblo es tumbar los ídolos. El templo, que fue inicialmente de Salomón, el templo de Zorobabel, destruido en el año 63 por el general romano Pompeyo, levantado por 40 años por Herodes, otra vez en el año 70, fue destruido y nunca más se volverá a levantar templo en la historia de la redención. Jesús, nuestro glorioso Señor, en el capítulo 6 de Juan, dice estas palabras: yo destruiré este templo que está hecho por manos humanas, pero en 3 días, es decir, con mi resurrección, dice el Señor Jesucristo, levantaré un templo mejor, un templo mucho mejor. Ellos no entendieron el mensaje. Espero que usted entienda. Eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Y vamos a ver todavía un pecado más terrible todavía de la idolatría. Hemos visto, número 1, apártense. ¿De qué? De la idolatría, apártate. Punto número 2, ¿cuál es? No incurra en cultos idólatras. Y número 3, esta es de campeonato, mis hermanos. No traten de confinar al Dios vivo y al Dios verdadero. Este es un pecado de la iglesia de nuestros días. Un pecado adicional que los hijos de Israel cometieron, en querer confinar al Dios vivo y verdadero. Esta es una práctica, hermanos, de lo más repugnante. Porque en nombre de esta práctica y en nombre de la fe se han cometido abusos. Expresiones que se refieren como que Dios, escuche esto, solo Dios sana aquí. O sea, Dios es exclusivo. ¿A dónde? ¿Se han escuchado eso en las iglesias? La iglesia católica en el medioevo acuñó una frase: fuera de la iglesia católica no hay ¿qué? Salvación. Y en la Universidad de Wittenberg, donde era profesor de teología, Lutero le dice a Karl Heisen, le dice: ¿y qué hay de los cristianos griegos? ¿Esos no aplican? ¿Esos están por fuera? ¿Acaso Dios es exclusivo de los templos? ¿Acaso Dios solo es exclusivo aquí? ¿Dios solo sana aquí? ¿Dios solo salva aquí y no salva en otro lugar? Eso pensaban los líderes religiosos. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Ustedes piensan que esta casa me la van a edificar? Si esto lo hizo mi mano, todo lo que existe y todo lo creado es obra de mis manos. El gran pecado de los corintios, a mi modo de ver, es haber bajado al Señor Jesucristo al nivel de Pablo, Pedro y Apolos. Haber querido reducir al Señor Jesucristo al nivel de los otros líderes. Mis amados hermanos, Esteban cita aquí a Isaías con palabras resueltas, contundentes y directas para decirles cuán equivocados estaban estos líderes religiosos. El templo de Jerusalén figuraba entre las grandes maravillas de aquel tiempo. Preguntémonos, hermanos, ¿y qué es este templo comparado con la grandeza y la omnipotencia de nuestro Dios? Con estas palabras el profeta
Entonces nos lleva otra vez a la conversación que los apóstoles tuvieron con el Señor. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y el Señor responde: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. El templo será destruido. Pero de la misma manera el Señor en el pozo de Samaria se encuentra con una mujer. Y ella, con un corazón dispuesto, porque Dios había obrado en gracia, le hace unas preguntas al Señor Jesús. ¿Dónde es que tenemos que adorar? ¿Es en el templo de Jerusalén? ¿Es en el templo aquí en Samaria? Porque nuestros padres adoraron aquí. ¿Dónde es que hay que adorar? ¿Y qué le dijo el Señor? Mujer, créeme, que llega la hora que ni en Jerusalén, ni en este monte van a adorar. Porque lo que el Padre busca es adoradores en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Así que no es en el templo la verdadera adoración. No tratemos de confinar a Dios. Porque, mis amados hermanos, si ustedes se reúnen a orar en sus casas, allí está Dios. Allí ustedes están ofreciendo a Dios culto. Si se reúnen a leer la Escritura, es Dios mismo quien estará predicando a sus vidas. El versículo 50 dice: ¿no hizo mi mano todas estas cosas? El Sanedrín pudo comprender la profundidad y el alcance de las palabras de Esteban. Mis hermanos, ¿estos líderes religiosos comprendieron el mensaje? ¿O están en la misma estrechez y en el mismo entumecimiento que los hace inaccesibles al mensaje de Jesús? Ese es un peligro de la idolatría. Es el peligro de una comunidad cristiana, cuando todo se vuelve ídolos, imágenes, y hacemos culto de todo menos a Dios. Ahora pregúntate tú, para entrar a las aplicaciones de nuestro sermón en esta mañana. Hermanos, ¿ustedes entienden el mensaje del Evangelio? Ustedes y yo, quiero decirlo, ustedes y yo hemos violado el primer mandamiento. Y si somos francos, honestos con nuestro Señor y con Dios, mis hermanos, no hemos confiado plenamente en Dios. Tú no has confiado en Dios, debes ser honesto. Y cuando tú no confías en Dios, cuando tú no muestras confianza en Dios, es porque estás mostrando confianza en otras cosas. Sé honesto con el Señor. El Señor dijo: no tengan dioses ajenos delante de mí. Apártense de la idolatría. ¿Qué se requiere, hermanos? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Mis hermanos, quiero invitarles a que contemplen el Evangelio. Quiero que miren la gracia del poder de la palabra de Dios. Ese capítulo 20 del Éxodo dice así. Y quiero que por favor mires el Evangelio. Mira el Evangelio, míralo. Yo soy Jehová. Escucha bien. Yo soy Jehová que te saqué. No que tú saliste. Eso nos tiene que dar esperanza, mucha esperanza. Porque los ídolos que tú tienes no saldrán de tu vida en tus fuerzas, por tus obras o por tus méritos. Mira el texto, míralo. Yo soy Jehová que te saqué. Yo te saqué de la tierra de Egipto.
Escucha bien, de casa de servidumbre. Te saqué de la esclavitud. Mira el evangelio, míralo. Yo soy quien te saco de esa idolatría. Yo soy quien te saco de esa esclavitud. Pregunto, mis hermanos, ¿qué se hizo en Egipto para que Israel pudiera salir? ¿Qué hubo que sacrificar? ¿Qué hubo que sacrificar, hermanos, para que pudieran salir de la esclavitud, del yugo, de la opresión, la esclavitud? ¿Qué hubo que hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué sacrificaron? ¿Qué sacrificaron? ¿No tienen claro el cordero? ¿No tienen claro que en el Éxodo 12 nos habla del sacrificio de un cordero? Sacrificaron un cordero. ¿Y qué hicieron con su sangre? ¿Qué hicieron, mis hermanos? Tomaron la sangre del cordero y la pusieron sobre el dintel de la puerta. Y de esta manera el pueblo fue libre. Pero eso apuntaba a un sacrificio mayor. Porque Cristo es el Cordero de Dios. Él puso su sangre, puso su vida. Él se sacrificó, o mejor, Dios lo sacrificó. ¿Y para qué? Para que salgamos de la esclavitud y confiemos en Él. Y así como Israel fue librado de la esclavitud por la sangre del Cordero, así tú eres librado. Yo soy librado de la esclavitud que nos genera idolatría. Ahora, de no confiar en Cristo, seremos consumidos por los vicios, por la gama de ídolos que se presentan continua y permanentemente. Pero también de permanecer, terminaremos en la destrucción. Israel fue llevado al exilio, pero tú, sin arrepentimiento y sin confianza en el sacrificio de Cristo, serás llevado al exilio eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Los ídolos, hermanos, no son estatuas de piedra para nosotros. No, no lo son. Tú tienes unos ídolos que no has considerado. Hablemos de tus pensamientos, de lo que piensas. Son ídolos. Hablemos de tus deseos, son ídolos. Tus anhelos, tus sueños, tus esperanzas. A los redimidos del Cordero, todo esto les pasaría a un quinto y sexto plano. Queridos hermanos, los ídolos hacen que ignoremos al Dios verdadero. Cuando buscamos lo que pensamos y lo que necesitamos diferente a Dios. Confiemos en Dios. Hermanos, no podemos venir a adorar a Dios con ídolos en la bolsa. Eso es burla, eso es mofa. No, mis hermanos. El solemne evangelio te hace libre. El evangelio, por su poder, por su gracia, nos va a mostrar la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Pero tenemos aún un Dios mucho más terrible que los demás dioses. Y es tu yo. El mundo a esto le llama narcisismo, pero la Biblia a esto le llama egolatría. Cuando tú vienes al culto y no te gustan las canciones, hermanos, las canciones no son para ustedes, son para Dios. La música es para el agrado del Señor. La oración es para agradar a Dios. La predicación es para exaltar a Cristo. ¿Y cuántos de ustedes han pensado o dicen no quiero ir a la iglesia porque no me hablan lo que yo quiero oír? Eso es egolatría y es pecado. ¿Quieres saber si eres un ególatra? Si tu yo está presente en tu vida, no te creas más que los demás. Cuando tú te excusas por tus acciones y no asumes tus responsabilidades, eres un ególatra.
Deja de excusarte por amor de Dios. Enfrenta la responsabilidad que tienes. No, es que fue que esto, es que fue que aquello. No, eso es pecado, hermanos. Acepten su responsabilidad. No le echen la culpa a nadie. En su corazón hay temores cuando hacemos eso, miedos. Y eso es muestra de los ídolos del corazón. La mentira con frecuencia. El excusarse, el no ser veraz, el no ser preciso en la información, todo esto muestra que somos pecadores, ególatras y que tenemos idolatría. Y no podemos seguir así en nuestra vida cristiana, hermanos. Porque estamos escondiendo un ídolo. Si se dice en el momento, hay que hacerlo en el momento. La impuntualidad tiene que ver con la idolatría, mis hermanos. ¿Cuándo vas a ser puntual a la hora de llegar a los cultos? Hay que cambiar, mis hermanos. Este es el día del Señor. No es un día cualquiera, es el día que el Señor convocó a su iglesia para que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es idolatría, hermanos. Y está mal y es pecado. Cuando buscamos reconocimientos y queremos sacar el pecho, eso habla de un corazón envanecido, de un corazón soberbio, de un corazón arrogante, de un corazón altivo. Usted no es el centro de atención. Usted no es el centro, usted no es la mesa de centro de este lugar. ¿Usted siente miedo? ¿Usted tiene miedo? ¿Ha sentido miedo alguna vez? No le voy a decir que se compre un perro, pero el miedo es una realidad de los ídolos del corazón. La pena es una realidad de los ídolos de nuestro corazón. La vergüenza, todas las realidades de nuestro yo evidencian corazones pecaminosos, llenos de idolatría, cundidos de idolatría, atestados de idolatría. Pregunto, mis hermanos, ¿venimos así a la iglesia? ¿Quieres venir así a la iglesia? Hay una maldición comprendida en la idolatría, pero por no tener la comprensión del evangelio y lo que necesitamos, esa maldición nos sigue acompañando y nos sigue llevando a lugares que no queremos. Pensemos en lo que nos dice Jeremías 17, del 5 al 6. Así dice el Señor, así dice Jehová. Este es un versículo que se lo recitan a otras personas y nunca nos lo recitamos a nosotros mismos. Yo dije, Dios mío, qué malo soy. Diga amén a eso. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía ¿en quién? ¿Sabe qué está diciendo inicialmente Jeremías? Dice, maldito tú si confías en ti mismo. Ni siquiera podemos confiar en nosotros mismos porque eso ya es idolatría. El consejo del proverbista es, mira, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Maldito el que se apoya en su propia fuerza. Es que la idolatría es una maldición. No te apoyes en tu propia fuerza. Descansa en Dios. Queridos hermanos, aparta tu corazón. La idolatría aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Y otra vez, 15ª vez. Hace 8 días fue la 14ª vez, hoy es la 15ª vez. Hay que orar, hermanos. Hay que tener comunión con nuestro Dios, hay que leer la Biblia. ¿Saben por qué nosotros no tenemos tiempos de oración, de lectura de la Biblia, de estudio de la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque hay ídolos que quiero satisfacer, otros ídolos.
Hermanas y hermanos, al igual que Raquel, no carguen más ídolos, entiérrenlos. Entiérrenlos, amados hermanos. Hermanas, mujeres, Cristo es suficiente, no necesitan nada más. Varones, Cristo es suficiente, no necesitan nada más que a Él. Jesucristo basta, Él es suficiente. Pero conócelo en las páginas de la Biblia, conócelo. Preguntémonos, amados hermanos, ¿acaso Dios no conoce los deseos de tu corazón? ¿Tú crees que tu corazón es desconocido para Dios? Que lo que tú piensas, lo que tú necesitas, tú piensas lo que es carente en ti. ¿Acaso Dios es ignorante de estas cosas? ¿Acaso ustedes creen que Dios ignora lo que mi vida necesita, lo que mi corazón necesita? ¿Ustedes creen que Dios lo ignora? ¿Que Dios desconoce tu corazón? Qué mala comprensión de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Pues no, Dios lo conoce todo de tu corazón. Dios lo conoce. Todo de tu corazón es notificado, todo de tu corazón es conocido. Raquel, en el pasaje que estoy citando, decía: oh, Jacob, dame hijos o me muero. Hazme feliz, hazme dichosa. ¿Y qué dice el texto? No, solo Raquel sintió la satisfacción y la plenitud de su vida en Dios su Salvador, y le dio un hijo al que puso por nombre Judá. Hermanos, ¿con qué áreas de tu vida estás batallando? Sé sincero en esta mañana, sé sincera en esta mañana. ¿Qué batallas hay ahora mismo en tu corazón? Porque esas batallas provienen de la idolatría. La desobediencia a Dios también es obediencia a tu Dios. La falta de confianza en Dios es confianza en tu Dios o en ti mismo. Y si tu deleite no es Dios, tu deleite es otro Dios y eres idólatra. Y todavía más grave es pretender que así yo me llame cristiano. No eres un cristiano, no eres cristiana, no te engañes, no lo eres. Y estar en una iglesia cristiana no te hace cristiano. Tener padres cristianos no te hace cristiano. Predicar en la iglesia no me hace cristiano. Me hace cristiano, genuino y verdadero, si el Dios al cual sirvo y al cual adoro es el Dios vivo y el Dios verdadero. Pongámonos en pie y vamos a arrepentirnos, hermanos. Vamos a arrepentirnos y vamos a confiar en Cristo, el Cordero de Dios. Recuerde el texto de Éxodo: yo soy Jehová que te saqué de casa de servidumbre. Solo Él nos librará de todos los ídolos que hay en nuestro corazón. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana queremos agradecerte, mi Señor. Queremos decirte que nos perdones y que nos ayudes, y que nos guardes y que nos libres de todo, Dios, lo que hay en este corazón, Señor. Aparta a tu iglesia de la idolatría, Señor. Apártame, Señor. Padre, en mi corazón está el deseo, Dios, de ser un creyente, Señor. Un creyente nomás, Señor. Quiero que mis hermanos, Señor, también puedan entender que más que otras cosas son creyentes. Son creyentes y que deben vivir es como creyentes. Finalmente tú eres el Dios vivo, el Dios verdadero, y nosotros somos creyentes. Quizás uno es visto por el rótulo de pastor, pero eso no es lo importante. Mi Señor,
Dios, vamos a cambiar nuestras formas cúlticas, Señor. Dios, ayúdanos, Señor. Tenemos tantos ídolos, Dios. Dios, gracias. Obra, Señor, por tu Espíritu, Señor, a través de tu palabra, Padre. ¿Qué cosa hay en mi vida que no se pueda resolver por el Evangelio? ¿Qué cosas hay, Dios? ¿Qué hay en nuestra vida que no es? Es el momento de sincerarnos, el momento de ser, Dios, libres y confiar en Cristo. Una iglesia se hace saludable cuando se aparta de estos ídolos y en cuya presencia, en cuyo pueblo mora el pueblo que levantó el Señor al tercer día en la resurrección. Ese es el templo en el cual ahora habita Dios. Cada uno de nosotros somos templo de tu Espíritu, Señor. Somos templo del Espíritu Santo. Hay muchas formas de idolatría. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos que no han venido, Padre. Están fallando, Señor. Están siendo equivocados. Es más importante sus cosas. Enséñanos obediencia, Padre. Enséñanos, Señor Dios. Bendito Padre, bendito Señor. Ayuda a mis hermanos. Ayuda a sus familias, a sus hogares. Permítenos fiarnos de ti de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Permite, Dios, Señor, confiar en ti, tan solamente en ti, Señor. En ti donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra desde ahora y para siempre. Discípulos de Cristo que al reino